Ok, antes de dar inicio en el tema, tenemos que tener claros ciertos términos para poder comprender con mayor facilidad el contenido. Primeramente, tenemos que saber lo que sería una amputación. Que una amputación es la remoción o resección total o parcial de una extremidad seleccionada a través de uno o más huesos en forma perpendicular al eje longitudinal del miembro. Por otro lado, tenemos la desarticulación, que representa el nivel de la amputación que pasa a través de la línea de una interlínea articular. Por otro lado, tenemos el muñón, que el muñón es la proporción restante de un miembro apuntado, comprendida entre la superficie de la sección y la articulación proximal. Tiene características por las cuales debe regirse para que sea totalmente efectivo. Por ejemplo, un muñón ideal deberá presentar las siguientes características. Debe tener forma cónica o semicónica, presentar un revestimiento cutáneo bien nutrido, no estando la piel demasiado estirada ni demasiado laxa. ¿Qué más? Las extremidades óseas deben estar lo suficientemente recubiertas de tejido celular o tendinoso, debe tener una buena movilidad y suficiente fuerza, conservar los arcos articulares de la articulación proximal, poseer suficiente irrigación sanguínea para que no exista cianosis, hiperemia ni ningún tipo de edema. También el nervio principal debe estar cortado por encima de la amputación para evitar neuromas superficiales y dolorosos, que el muñón lógicamente no debe ser doloroso. Y también tenemos la definición de colgajos especiales, que es un bloque vascularizado de tejido que se moviliza a partir de un tejido o un sitio donador y se transfiere a otra ubicación, ya sea de manera adyacente o distante con fines netamente de reconstrucción. Desarticulación del hombro. Esto no es más que una amputación que se realiza a nivel de la articulación del hombro, donde en esta se mantiene la pinza homoclavicular, por lo que el muñón resulta mucho más estético en comparación con la desarticulación escapulotorácica, que esta la definiremos un poco más adelante. La movilidad es mínima y corresponde a los movimientos escapulares. Esto facilita la utilización de un sistema protésico, aunque presente dificultades de adaptación. La desarticulación del hombro se puede dar por distintas causas, ya sea por problemas de circulación sanguínea, un cáncer avanzado, infección de los huesos como lo sería la osteomielitis, una amputación traumática o incluso deficiencias congénitas. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la desarticulación del hombro representa del 1 al 1.5% del total de las amputaciones. Por otro lado, se habla de que los traumatismos son la principal causa de las amputaciones en los pacientes jóvenes, y estas son más frecuentes en los varones o en el género masculino debido a los riesgos vocacionales que estos toman. Desarticulación escapulotorácica. Esta es aquella donde se amputa el brazo en su totalidad y los elementos del hombro, incluyendo la escápula. Esta es la menos frecuente dentro de las amputaciones del miembro superior. Solamente se realiza en casos extremos siempre y cuando sea imprescindible la realización de dicha cirugía. Debido a que se realiza una extirpación tanto de la clavícula, el omóplato y el húmero, esto es totalmente antiestético, por lo que presenta además graves problemas funcionales. El muñón es prácticamente fijo y no posee ningún tipo de grado de movilidad, por lo que la prótesis que se coloque en esa área se moverá únicamente por acción muscular del miembro contrario. La hemipelvectomía, también conocida como amputación interpélvico-abdominal o resección del cuatro trasero o como desarticulación interiliosacropúbica o desarticulación sacroiliaca. Esta es una cirugía donde se amputa la pierna entera y parte de la pelvis hasta el hueso sacro, donde posteriormente es la pelvis la que tiene que controlar la prótesis cuando se trata de este tipo
de amputaciones. Se conocen dos tipos. La hemipelvectomía externa clásica, que este es un procedimiento radical de pérdida de la extremidad inferior correspondiente en el que los niveles de corte se realizan en la sínfisis del pubis y en la articulación sacroiliaca en la parte posterior. Afortunadamente, este tipo de cirugía ha dejado de ser cada vez menos frecuente. Y por otro lado tenemos la hemipelvectomía interna, que es un procedimiento en el que se reseca la parte o la totalidad de la hemipelvis, pero con una preservación de la extremidad afectada, con resultados oncológicos equivalentes a una hemipelvectomía externa, pero con un resultado funcional mucho mejor. A las indicaciones que se deben tener en cuenta al momento de la realización de los tipos de amputaciones o desarticulaciones que han sido nombradas anteriormente, tenemos la avulsión completa, tanto del sistema tegumentario nervioso o vascular, la pérdida severa de partes blandas, la lesión completa del plexo braquial asociado, una pérdida severa ósea, una isquemia que haya sido superior a las 6 horas, además la imposibilidad de la restauración de la circulación o inclusive la gangrena gaseosa. Si observamos que en el músculo existe una lesión muscular con necrosis o pérdida como tal del músculo junto a otras lesiones tisulares, esta afecta el resultado funcional haciendo necesaria la amputación de dicha extremidad. Si observamos el hueso y se puede ver que existe una pérdida ósea segmentaria unida a la lesión masiva de partes blandas, también suele conllevar a una amputación. Si hablamos de lo vascular, la lesión puede ser de venas, arterias o de ambas. Si la reparación se realiza en las primeras 6 horas tras la lesión, la vialidad vascular y tisular puede ser satisfactoria. Si la reparación supera las 6 horas, la isquemia tisular puede ser importante al producirse un fallo renal debido a los productos de degradación muscular. Y también en cuanto a los nervios o el sistema nervioso, si se observa una lesión nerviosa realmente relevante, puede conllevar una pérdida del funcionamiento de alguna de las extremidades y por lo tanto en algunas ocasiones se realiza una amputación. En la etapa preprotésica, se hace una valoración clínica y el tratamiento médico. Se realiza una información del proceso en todas las etapas al paciente, además de cuidados posturales, se le enseñan vendajes específicos de compresión decreciente y se entrena al familiar del paciente para la realización de este tipo de vendajes, además de una cinesiterapia específica del miembro residual, de columna cervical y de cintura escapular. Además de eso, también se le da ayuda psicológica al paciente para afrontar la pérdida. El objetivo de esta fase es la creación de un muñón indoloro con la máxima funcionalidad articular, el manejo de la extremidad residual con adaptaciones y cambio de dominancia en algunos pacientes. En cuanto a la etapa protésica, aquí es donde se realiza como que una prescripción de la prótesis adecuada, informando al paciente de los motivos que hacen recomendable lo que se le indica, dándose así las indicaciones y aclarándole las dudas con respecto a las que pueda tener con respecto a la prótesis. Se le explica también el nivel de funcionalidad que puede llegar a adquirir, las limitaciones, los cuidados que debe seguir y la decisión final en cuanto a la prótesis debe ser consensuada con el paciente, a adquirir y demás. El objetivo de esta es la fabricación de un aparato confortable que permita la funcionalidad completa y prevista para el paciente. Y finalmente está la etapa postprotésica, donde se realiza el chequeo de la prótesis para comprobar el confort y el funcionamiento de esta en todos sus elementos.
Y bueno, finalmente tenemos las complicaciones de las amputaciones, que estas pueden ser bastante variadas por distintos factores. Por ejemplo, tenemos las complicaciones que se generan de manera inmediata en el paciente. En este caso tenemos los hematomas, que estos pueden demorar la cicatrización de la herida y servir como medio de cultivo para una infección bacteriana o llegar a producirse la llamada miositis osificante. También existe la posibilidad de necrosis de los bordes cutáneos por sutura-tensión, que puede necesitar una reamputación en cuña por residencia de la herida operatoria. Por otro lado, también están las infecciones, que es más común por la vasculopatía periférica, donde todo absceso debe drenarse y deben practicarse cultivos y antibiogramas. Si este tipo de cosas no se cumplen, existe la posibilidad de que se requiera una amputación mucho más alta. También tenemos la opción de que el paciente tenga la sensación del miembro fantasma, que esta es la percepción que tiene el paciente de que la parte apuntada aún sigue presente. Esta sensación suele ser un poco perturbadora y puede desaparecer si se usa una prótesis con regularidad. También tenemos las complicaciones que son mediatas, que estas se dan a medida de que pasa el tiempo, como lo serían las contracturas a nivel de las articulaciones del muñón, que estas son con características de uno de los malos cuidados del muñón. La posibilidad de que exista o se produzca un neuroma, que siempre que se forma un neuroma en el extremo del nervio seleccionado, el disconfort se debe a la atracción del nervio cuando el neuroma se encuentra adherido al tejido cicatricial. Tenemos también las úlceras por compresión y los síndromes dolorosos, que estas pueden ser una de las peores complicaciones para el amputado desde su momento de presentación, ya que altera considerablemente las habilidades de rehabilitación física y psicológica del paciente. Una culminación al tema, hay que tener en cuenta que todos estos aspectos, todas estas amputaciones repercuten de forma decisiva en todos los aspectos de la vida de las personas afectadas por la nueva situación, que en la mayoría de los casos es inesperada. Esta provoca grandes repercusiones funcionales, estéticas, psicológicas y sociolaborales, especialmente si esta pérdida ocurre en edades tempranas o medias de la vida, como sucede en el caso de las amputaciones traumáticas, que estas se dan por un accidente automovilístico, un accidente con maquinarias pesadas, en el ámbito laboral, por alguna caída de altas alturas, o es variante la circunstancia. Así que bueno, muchas gracias por su atención.